de también mucha importancia que tiene repercusiones sistémicas, ¿ya? Muy bien, vamos a hablar, en esta Recording in ocasión progress. hay una bacteria que tiene una gran disposición en distintos territorios. En este caso, uno de los lugares con alta incidencia reportada es justamente en la Sierra de Lima, también en la parte de Ica. Estamos hablando de Brucela como tal. Ya, la Brucela es una bacteria como lo vemos acá en pantalla, ¿no? Acá en pantalla vemos esta estructura que no es basilar como tal, no es una especie de bastón, tampoco es un coco, sino que es una mezcla de ambos, o sea, es un coco bacilo, ¿no? Acá no tengo una buena imagen, pero se puede divisar un poquito, ¿no? Que son medias alargados, son unos redonditos medios alargados y son gram negativos. La brucela en realidad es una bacteria que tiene mucha implicancia clínica alrededor del mundo, ¿ya? Y ha adquirido distintos nombres. Se le denomina brucelosis, netamente la infección por la brucela, pero también van a ver que desarrolla distintas nomenclaturas, la enfermedad como fiebre de Malta, la enfermedad de Bange, la fiebre del Mediterráneo. Todos estos son cocobacilos gram negativos, no tienen cápsula, no forman esporas, son inmóviles y usualmente son intracelulares, no es que sean netamente intracelulares. Una de las cosas que es muy importante tener en cuenta es justamente este, a nivel de su estructura celular. Acuérdense que cuando nosotros hablábamos de las bacterias, ¿no? Las bacterias gram negativas, habíamos dicho que tiene una membrana interna, que vendría a ser esta de acá, y tiene una membrana externa. Pero otra de las cosas es que tenía una delgada capa de peptidoglicano en la parte interna, entre membrana y membrana. Y algo que siempre hemos conversado es la extensa estructura que tiene, que es el lipopolisacárido, ¿no? Y el lipopolisacárido está compuesto por tres partes: el lípido A, el núcleo y el polisacárido O. ¿Ya? Acá viene la cosa, porque siempre habíamos dicho que el lipopolisacárido es el que mayor efecto ejerce al desarrollar daño. Entonces, la brucela va a tener justamente este lipopolisacárido en su estructura de la pared, ¿ya? Y hay algunas que están discretamente variadas entre especie y especie. ¿Qué quiere decir? Que algunas van a presentar el antígeno O en su superficie y otras no van a aportar consigo el antígeno O es muy pequeño a comparación de las otras especies. ¿Quiénes son los que tienen el antígeno O? La Brucella abortus, el Melitensis y el Suis. Y los que no portan el antígeno O va a ser la Brucella ovis y la Brucella canis. Y esto es de vital importancia porque justamente el hipopolisacárido es que le va a permitir generar todo el daño que vamos a ver a continuación. O sea, el hipopolisacárido es una pieza clave. ¿Qué quiere decir? Que de estos grupos, de estas cinco especies que estamos mencionando, el aborto melitensis y suis son los que mejor o más daño van a generar en el organismo cuando una persona se infecta. ¿Por qué? Por la presencia del lipopolisacárido. Entonces, cuando hablamos de Brucela, lo que tenemos que tener en cuenta son justamente los hospedadores naturales y la interacción que tienen con el humano. Ya, cuando mencionamos una de ellas, la Brucella melitensis, es aquella Brucela que va a estar muy relacionada con quién, con las ovejas, con las cabras, incluso con los camellos. Entonces, la interacción del humano con estas especies es que va a llevar a que se infecte la persona. Por otro lado, Brucella abortus está muy ligado a lo que vendría a ser las vacas. Las vacas van a ser el principal hospedador natural para la Brucella. En el caso de la Brucella suiza van a ser los cerdos, ovis la oveja y canis el perro. ¿Ya? Sin embargo, hay algo muy importante que se debe tener en cuenta y es que en los últimos años han habido muchos redescubrimientos y muchas eh, eh, clasificaciones, modificaciones de las taxonomías. La Brucela en realidad tiene múltiples especies, como vemos en pantalla, e incluso ha habido una reclasificación de una gran familia que ahora se lo ha agregado como si fuese como si fuese parte de las Bruselas. Pero para nosotros,
clínicamente lo más importante van a ser al menos estas cinco. A la cabeza y el principal vendría a ser la Brucella melitensis, como el principal o el que tiene o el que porta mayor riesgo zoonótico en cuestión de interacción con el humano. El segundo vendría a ser la Brucella suis y el tercero la Brucella abortus, ¿ya? Existen, como habíamos dicho, más brucelas que tienen hospedadores específicos, pero que su interacción con el humano o su riesgo para desarrollar enfermedad no está bien clara aún. Entonces, probablemente en el futuro podamos identificar más aún, pero por lo menos al momento tenemos estas como las que mayor riesgo tienen para desarrollar enfermedad al humano. ¿Cómo una persona entonces se infecta? Existen en realidad varios mecanismos. El principal y a la cabeza por frecuencia vendría a ser la ingesta de alimentos contaminados con brucela, ¿sí? Ejemplo de ello tendremos, por ejemplo, la leche de cabra, la leche de vaca, la cual una persona le ingiere y que esta leche porta consigo la brucela. Lo mismo sucede con el queso, sobre todo el queso no pasteurizado, el cual porta consigo las bacterias de brucela. Otros alimentos derivados de estos animales que están contaminados, las secreciones de justamente de estos animales implican un riesgo, sobre todo para las personas que están expuestas, como los ganaderos, las personas que trabajan en laboratorio. Otra forma de adquisición de la infección es justamente por una vía vertical, de una madre al hijo. Entonces, ven que existen una variedad de transmisión de la brucela hacia la persona, pero va a depender mucho de la especie y del reservorio natural que portan consigo. Una cosa que es importante entender es saber cómo es que realmente la brucela genera daño, ¿no? Porque una persona adquiere la brucela y esta adquisición se da principalmente por el tracto digestivo. También por vía respiratoria, pero lo principal es por vía digestivo, la más frecuente. Entonces, al ingresar al organismo, uno de los lugares donde se deposita vendrían a ser las células fagocíticas locales. Ya, como quien, ejemplo, tenemos los macrófagos, las células dendríticas y los neutrófilos. Entonces la brucela interactúa con estas células, se pone dentro de sí y a partir de ahí va a interactuar con otros grupos celulares. Entonces, todos estos grupos celulares, que la mayoría son células blancas, estas van a migrar por el organismo. Entonces sirven como un caballo de Troya diseminando la brucela a distintos territorios. Y llega a depositarse en ciertos órganos, como los órganos del sistema retículo endotelial. Ahí es que se alojan y ahí es que comienzan a tener una mayor replicación. ¿Ya? Son estos órganos entonces los que permiten que la brucela tenga una gran tasa de replicación. Y esto es lo que nosotros vamos a ver tanto en los reservorios naturales como en los accidentales como el hombre. Entonces, esto es muy, muy importante, ¿sí? Cuando dijimos que la brucela interactúa con una célula, ya, este es el mecanismo por el cual la brucela se internaliza y sobrevive. Habíamos dicho al inicio, ¿no? Vamos a tener una brucela que tiene consigo el lipopolisacárido completo, con el antígeno grande, sí, que lo expresa. Pero también vamos a tener unas brucelas o unas especies de brucelas que tienen el lipopolisacárido, pero no portan consigo el antígeno O, ¿ya? Entonces, los que sí portan consigo el antígeno O se van a meter en forma de una vacuola, ¿sí? Una vacuola que va a contener a la brucela, pero que esta vacuola no va a permitir la fusión con los lisosomas. Entonces, si no se fusiona el lisosoma, difícilmente va a inactivar y degradar a la brucela. Entonces, la brucela interviene con varios mecanismos, como los sistemas de secreción tipo 4, ¿ya? Y lo que hace es que se pone en interacción con el retículo endoplasmático. Entonces, esta vacuola se pone en interacción con el retículo endoplasmático y posteriormente esa vacuola va cambiando su morfología para permitir que se fusionen. Entonces se van fusionando entre vacuolas y vacuolas y se van replicando aún más fácilmente las brucelas dentro de ella. ¿Para qué? Para que después sean liberadas. En el caso de las brucelas que no portan el antígeno o sea, tienen su lipopolisacárido, pero el antígeno O no lo tienen o es muy corto,
su función no es tan adecuada para evitar la fusión con los lisosomas. Ve que igual acá se están fusionando. Entonces, al fusionarse, ya la bacteria es degradada e inactivada, ¿no? Entonces, estas brucelas no sobreviven tan bien en el intracelular. Ese es el tema con las brucelas que no tienen el antígeno presente en su lipopolisacárido. Entonces, este gráfico es muy importante, ¿no? Porque acuérdense, habíamos dicho que el lipopolisacárido es una estrategia de los patógenos que generan virulencia, pero también es un medio para activar la respuesta contra estos patógenos. ¿Ya? En este gráfico lo que se pone justamente a tallar esa estrategia, ¿no? El lipopolisacárido interactúa con el receptor tipo TOL4 y desencadena unas respuestas inflamatorias, activando ¿quién? Los linfocitos TH1. Entonces, el linfocito TH1, como siempre lo hemos comentado, es aquel que va a mediar su respuesta contra patógenos intracelulares, ¿no? Entonces, al activarse el TH1, lo que hace es eliminar las células que tienen patógenos dentro de sí. Pero, ¿qué pasa entonces con la brucela? ¿Por qué no se elimina de manera adecuada? Justamente porque el lipopolisacárido que porta consigo tiene baja capacidad de generar una respuesta inmune. Tiene una inmunogenicidad baja, porque es una conformación diferente. Entonces no induce bien la respuesta del receptor tipo TOL4. Y si no se induce esta respuesta, por consiguiente, no se activan los linfocitos TH1. Lo otro es que manipula las vacuolas que están dentro de las células, ¿no? Como habíamos visto hace un momento. Se pone dentro de una vacuola y lo que hace es que se perdure. No se fusiona con el lisosoma, pero sí se fusionan más vacuolas y sobrevive de esa forma. Lo otro es que regula la actividad metabólica de la célula hospedadora, ¿no? Se metió dentro de una célula y altera su metabolismo. Entonces inhibe su muerte celular, la apoptosis. Estos son los mecanismos por los cuales la brucela utiliza para sobrevivir y para evadir el sistema inmunitario. Sobre todo, ¿quiénes? Aquellas que tienen su lipopolisacárido completo, ¿no? Ellas que tienen el antígeno presente. Entonces, como habíamos mencionado, la brucela se puede portar intracelularmente y a través de un mecanismo de caballo de Troya se puede diseminar a distintos puntos generando daño en el lugar donde se deposite. Por eso, la expresión clínica de la brucela es muy variada. Como vemos acá, la brucelosis puede tener compromiso incluso a nivel del sistema nervioso central, compromiso ocular, pulmonar, cardiovascular, gastrointestinal, genourinario, cutáneo y esquelético. La gran mayoría de pacientes que probablemente nosotros vayamos a ver van a tener cierto grado de compromiso a nivel esquelético. Ya eso es usualmente lo más frecuente en la atención médica, pero eso no significa que sea la única expresión clínica. Como ven, es muy variada. Acá les traigo para recordar algo que ustedes ya conocen, ¿no? Nosotros tenemos acá lo que vendría a ser las vértebras, ¿no? Tenemos las vértebras de la columna vertebral. Y la disposición es la siguiente, ¿no? Tenemos acá el cuerpo vertebral, tenemos los discos intervertebrales que van a estar entre vértebra y vértebra. Y muy pegados a los discos van a estar las placas terminales, ¿ya? Adelante se va a depositar el ligamento longitudinal anterior. El sistema sanguíneo, ¿cómo llega? El sistema sanguíneo viene por delante del cuerpo vertebral, una arteria entra y comienza a generar capilares dirigiéndose hacia dónde? Hacia la placa terminal, a superior e inferior. ¿Ok? Si nosotros vemos en una radiografía, es más o menos así, ¿no? Tenemos acá los cuerpos vertebrales y vemos cómo está íntegra. Miren, la placa vertebral está íntegra. Sí, la placa terminal, perdón, está íntegra. Es como si fuese una rayita nada más. Está bien bonita de manera continua entre todas. Y entre todas hay un espacio, ¿no? Hay un espacio en el cual debería estar, ¿quién? El disco intervertebral. Pero no se visualiza porque no es una estructura ósea, ¿no? Acá lo único que estamos viendo son aquellas que tienen densidad mineral, ¿no? Los que tienen calcio. Entonces, esto es una disposición normal. ¿Sí? Tenemos cuerpos vertebrales, se dibujan de manera adecuada los límites
y se puede respetar los espacios entre vértebra y vértebra porque ahí están el disco intervertebral. Entonces, la brucela, cuando genera un compromiso óseo, lo más complicado, por diferencia, vendría a ser cuando hay un compromiso a nivel de la columna vertebral. Ya, se dispone de distintas formas. Cuando hay un compromiso solamente del disco, se le denomina discisis. Cuando hay un compromiso solamente del cuerpo vertebral, se le denomina osteomielitis vertebral. Y si hay un compromiso de ambas estructuras, se le denomina espondilicitis. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque la brucela genera un compromiso de tipo espondilicitis. ¿Ya? ¿Y esto por qué sucede? Justamente porque hay una diseminación hematógena. No habíamos dicho que la brucela se mete en las células leucocitarias como los macrófagos y estas van a estar viajando, entonces viajan por todo el torrente sanguíneo. Y comienzan a llegar, vienen por acá, sí, vienen por acá, vienen por acá, se meten por estos capilares hasta llegar a donde. El primer lugar donde llega vendría a ser a nivel de las placas terminales. Ya, ahí se deposita porque ahí justamente vendría a estar el terminal de los capilares. Y ahí comienza a generar daño. Entonces dijimos, vamos a estar bien por acá, se deposita y comienza a llegar a depositarse a las placas terminales. Ahí comienza a generar daño, se multiplica. Y uno de los lugares donde genera entonces el primer daño va a ser a este nivel, pero por continuidad va a generar daño a nivel del disco intervertebral. Ya, esos son los lugares principales donde va a generar daño. Y en todas las vértebras, el grupo de vértebras que es mayormente afectado son las vértebras lumbales. ¿Por qué motivo? Porque justamente las de mayor volumen, y son de mayor volumen, son más frecuentemente irrigadas, ¿no? Es un poco más complicado ver una espondilolisis cervical, no es tan sencillo, ¿no? Por el volumen que tiene.